amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles nuevamente a través del canal de YouTube de la Fundación por un Consumo Responsable, la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Hoy vamos a hablar acerca de formación en el consumidor y es por eso que ustedes ya pueden ver en pantalla precisamente a Almudena Álvarez, quien es parte de la Fundación Facua en España y que tiene a su cargo, es la responsable de la Escuela de Formación en Facua para el Consumidor. Un gusto que nos acompañes, Almudena, y gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista en nuestro canal. Pues un placer por haberme invitado y la verdad encantada de estar aquí compartiendo con vosotros, bueno, para mí un tema apasionante que es la formación del consumidor, que es a lo que me desarrollo y me dedico dentro de la Fundación Facua. A ver, para el público latinoamericano que sigue nuestro canal, Almudena, ¿cuántos años tiene ya la Escuela de Formación trabajando en este tema? La Escuela de Formación de la Fundación Facua nació ya en el año 2000, es decir, lleva ya 22 años puesta en marcha. Nació con una idea clara, ¿no? En principio era la formación de los consumidores y los usuarios en general. No tenían por qué pertenecer a nuestra asociación, a la Asociación de Consumidores, sino que la formación y la información al consumidor y al usuario en general siempre ha estado en el ADN, ¿no? De Facua y de la Organización de Consumidores, de manera que incluso en nuestros propios estatutos o inclusive en nuestra propia Constitución española, donde las organizaciones de consumidores somos agentes económicos y sociales, y así se recoge en la Constitución, una de nuestras funciones principales es no solo informar a los consumidores, sino formarlos, porque creemos que un consumidor formado, un consumidor crítico, un consumidor responsable, pues equilibra esa balanza en el mercado de prestaciones con pocas garantías, de engaños, de fraudes, estafas en este caso en cuanto al consumo y a cualquier tipo de servicio que se nos pueda prestar. Entonces ya en el año 2000, aunque es verdad que Facua nace en el año 83 y siempre la formación estuvo en constante crecimiento y de hecho tenía su propio departamento de formación, pero es en el año 2000 cuando ya se instaura la Escuela de Formación Consumerista, que se llama. Realmente el nombre completo es la Escuela de Formación Consumerista. Después de 22 años, ¿cuál es la lectura que se tiene de las metas que hace 22 años se plantearon y ahora cómo se han venido dando los resultados, Almudena? En principio, como os decía, la formación siempre ha estado en el ADN de nuestra organización de consumidores. Nace con la idea de poner al servicio de los consumidores y usuarios de manera gratuita, entenderme esa gratuidad, evidentemente sin un coste adicional, pero siempre que formara parte de nuestra asociación, que formara parte y fuera un socio, que pagara una cuota, estuviera afiliado, tuviera una membresía, ¿no? Como sé que también se dice en Latinoamérica, ellos tenían la posibilidad de que nosotros cuando hacíamos cualquier tipo de publicación, bien subvencionada o bien por parte nuestra de manera privada, o un abogado o una persona técnica en consumo detectaba cualquier tema, sobre todo en cuanto a fraudes masivos, ahí es donde principalmente empezamos a centrar nuestras formaciones, ¿no? Es decir, cuando había un problema, nosotros dábamos la formación. Cuando nos encontrábamos que había habido un problema en las facturaciones del suministro eléctrico, nosotros cogíamos a nuestros socios, le enviábamos una carta en aquellos tiempos o después ya los emails y los invitábamos a esas formaciones para que estuvieran formados en ese tema en concreto. Es verdad que con el tiempo entendimos que no solo había que hacer una formación como de demanda, es decir, cuando había un problema y nos lo demandaban, sino que había que hacer una formación de oferta. No sé si me explico. Que desde el primer momento que nosotros detectáramos, porque nos llegaban a nuestra asociación muchas reclamaciones en torno a un tema, que si ese tema estaba candente, si era un tema que aunque solo hubiera sido afectado 3, 4, 5 consumidores, en este caso socios, queríamos ofertarlas nosotros, no esperar que hubiera una necesidad. Y aparte de cambiar en ese aspecto, de que fuera en cuestión a los problemas, sino que nosotros mismos
nos adelantáramos a ellos para que los consumidores estuvieran informados previo a que tuvieran que reclamar, también nos dimos cuenta a lo largo de estos 22 años que la formación no solo debería ser los adultos. La formación no solo teníamos que dedicarla a estas personas que ya estaban en una edad activa, eran una población activa, que compraban y gestionaban su dinero con un servicio o con un producto, sino que los niños, desde la escuela, desde temprano, debían conocer lo que es hacer un consumo responsable. Y así empezamos a incardinarnos en una serie de formaciones en escuelas, colegios, secundaria, para crear esa conciencia de consumo responsable, de reciclaje, de reducir nuestro consumo en tales cosas, en cómo rellenar una hoja de reclamaciones, eso que parecía en un principio que solo estaba destinado a un adulto, a una persona que ya, oye, he tenido el problema, voy a saber cómo rellenar una hoja de reclamaciones. Eso que parecía hace 15 o 20 años una locura, pues eso nosotros creímos que era muy necesario, que lo mismo que a un niño y a una niña se le enseña en la escuela a cómo sumar, a cómo restar o a cómo hacer una ecuación, deberíamos enseñarle a cómo ellos deberían rellenar estas hojas de reclamaciones que aquí en España están en cualquier comercio que preste un servicio o que ponga a la venta un producto, ¿no? Es decir, esos conceptos que aunque evidentemente los niños más pequeños pues se les podía escapar porque era el papá o la mamá el que consumía, eso era lo que entendimos que había que empezar a meter en esas actividades curriculares y que fueran de manera reflexiva, que ellos mismos vieran que el consumo es un acto que les va a acompañar toda la vida y que se naturaliza incluso y que tenían que ser conscientes de que podían ejercer sus derechos, que también tenían deberes, pero que podían ejercer sus derechos en el consumo. Claro. Y ya en la actualidad, la escuela, prosiguiendo la correlación, empezamos por demanda, seguimos por oferta y además metimos a más edades en el rango de formación. Ya desde el 2010, 2012, la escuela aparte se dedica a formar y a capacitar a sus propios cuadros internos. Como hemos llegado ya a un nivel de profesionalidad tan alta en Facua y tenemos técnicos administrativos, auxiliares, técnicos en consumo, tenemos abogados, tenemos economistas, contables, tenemos periodistas porque están en lo que es el Departamento de Comunicación y Prensa. Pues lo que hicimos es que aparte, dentro de las funciones de la escuela de esta formación externa, centrarnos en la formación interna de nuestros propios cuadros técnicos y directivos para que pudiéramos dar un mejor servicio, al fin y al cabo redunda todo en el consumidor y el usuario. Claro. Almudena, tú has escrito mucho y hablas acerca de la necesidad de poder incorporar todo lo que tiene que ver con la educación del consumidor dentro de la educación formal en escuelas, institutos, universidades. En estos tiempos en los cuales pues vemos cómo hay una necesidad grande de que el consumidor se informe acerca de lo que consume, acerca de lo que compra, acerca de lo que adquiere. ¿Cómo ves esa relación entre organizaciones, sociedad, academia y la parte de educación formal? Entendemos, y de hecho, y tú estuviste presente porque fuiste el dinamizador del foro, tuvimos hace unos meses un foro internacional de debate donde pues, asistieron personalidades tanto de América Latina como de España que han estado en formación y en educación, en profesores de universidad, personas que gestionamos escuelas de formación de consumo. Y yo creo que a todos nos quedó claro que hasta cierto punto esa educación transversal que se hacía en la escuela fue efectiva, porque es verdad que fueron como nuevos parámetros, ¿no?, que se empezaron a introducir en la educación formal, como era la educación para la paz, la educación para la salud, educación ambiental. Eso era importante, que empezáramos a gestionarlo de manera transversal, porque no íbamos a cambiar esas asignaturas formales que teníamos y tan estructuradas, porque bueno, la educación como todo lleva un tiempo, ¿no? Y es un tema de calado dentro de una sociedad y dentro de un gobierno y de unas políticas. Pero así llevamos, por lo menos en España y en el estado de democracia, pues en torno a 40 años. 40 años en el que
la educación para el consumo se trata como un tema no solo transversal, sino que casi residual. Ha llegado a ser residual, de manera que yo pongo mucho el ejemplo de cuando estudio con mi hija, que ya está en secundaria, y lo que trató durante todo el año pasado en educación para el consumo fue una actividad en matemática que le hacían como un presupuesto, y creo que era una actividad en ciencias ambientales que trataba un poco las 3 R's, ¿no? Del consumo responsable. Ya está. Es decir, el consumo hoy en día engloba tantísimas aristas, está presente en tantísimos ambientes que debería ser ya una asignatura oficial. Debería ser una asignatura oficial y no transversal. Y en esa misma asignatura, porque precisamente cuando yo lo hablo con los profesores de mi hija, me decían, bueno, pero el consumo en sí, aunque es verdad, está muy metido en todos los aspectos de nuestra vida, no da tanto para una asignatura. Entonces yo, bueno, imaginaros, ¿no? Bueno, no puede dar economías es consumo. No podemos dar salud y seguridad, que es la salud alimentaria, la seguridad alimentaria, todos los temas que conlleva. No podemos dar un consumo responsable, que es a los que nos quedamos, pero el consumo responsable. Podemos dar los servicios que se le dan a un consumidor para poder ejercer sus derechos y sus deberes. Es decir, engloban tantísimas y tantísimas materias que se quedan. A lo mejor no tendría por qué ser una asignatura formal, pero desde luego, de la manera residual que se está dando ahora, nos quedamos muy cortos, muy cortos. Enseñar a unos niños o unos adolescentes, no solo al consumir con las 3 R y un consumo responsable y la salud medioambiental, que está, pero existe el comercio local, el comercio de proximidad, la publicidad. La publicidad es un tema que hay que tratar tan a fondo porque nos hemos centrado en la publicidad en los medios de comunicación de masa, pero es que ahora mismo la publicidad en redes sociales, la publicidad en todo lo que son los sistemas online, es donde más exacerbada está y donde menos control tiene. El poder realizar tus propios presupuestos para que toda persona en su edad adulta se entiende que tendrá una casa de alquiler o compra y tendrá una economía. Tendrá que saber hacer esos presupuestos porque después nos echan la culpa al consumidor de que nos hemos sobreendeudado. Sí. Nosotros. Bueno, pues enséñame en la escuela a no sobreendeudarme, enséñame a hacer unos presupuestos económicos y familiares acordes a, es decir, son muchos conceptos que de verdad que hay que tratarlos de una manera mucho más profunda y sobre todo, y muy importante, continuados en el tiempo. Desde que uno empieza en su escuela hasta que uno llegue a sus estudios superiores, que ese es otro tema, las carreras universitarias, ¿no? Que deberían también haber empezado hace ya mucho tiempo en temas de consumo y no han empezado, que desarrollen políticas ambientales, políticas de consumo responsable, que no solo se centren, pues sí, que está muy bien, el mass media, el ciberdata, los juegos, los videojuegos está muy bien, es la realidad, pero ¿por qué si en esos contextos la realidad se adecua a la formación universitaria? ¿Por qué no la realidad del consumo no se adecua también a la realidad universitaria, ¿no? Entonces, eso que tú me dices son 3 aristas que deberían estar dentro de un mismo triángulo y no lo están. Están totalmente separadas y diferenciadas y de ahí vienen muchos problemas en la edad adulta, ¿no? Almudena, aunque ya se han hecho algunos proyectos pedagógicos con algunas universidades, en ese sentido una cátedra se queda muy corta, con lo que Facua, en este caso a través de su escuela, pretende, ¿no? Una cátedra que se ha dado en universidades en España, que debería de ir más allá, ¿no? ¿Cómo se llega a formar esa cátedra y los resultados de la cátedra? Que ya estamos hablando de un nivel superior con adultos, ya no tanto formación de niños, sino que ya formación de adultos, que a veces resulta más difícil. Pues mira, eso fue como todo, ¿no? Uno se da cuenta de una necesidad, ve como una especie de universo abierto de decir, pero bueno, ¿esto por qué está sucediendo así? Resulta que cuando en Facua se empiezan a contratar, porque ya llegamos a un nivel de especialización y profesionalización, a abogados para llevar todo lo que son las reclamaciones, cada vez que un abogado entraba, que tenía sus 5 años, en este caso eran 5, ahora son 4, sus 5 años de carrera,
más su posible año de especialización, de máster, el máster de la abogacía, etcétera, llegaban y se sentaban y le tenemos que enseñar de cero todos los temas de consumo. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo un abogado que sale de una carrera? Evidentemente, después hay especializaciones, no todo abogado se dedica a lo penal ni a lo familiar, pero estaban más especializados en cualquier otro tema que cualquier tema de consumo. Claro, ellos se sentaban y no entendían ni de banca, ni de suministros, ni de sanidad, ni de transporte, nada. Y todo era consumo. Entonces, ahí fue cuando dijimos, realmente la universidad, ¿qué está haciendo para que sus futuros juristas tengan implementados temas de consumo? Que es todo. Es que un abogado que trabaja en una organización de consumidores se da cuenta que es que desde una compra hasta un servicio, hasta un viaje, hasta contratar un seguro, cualquier cosa es consumo. Y de ahí empezamos los contactos con una universidad, en este caso de Sevilla, porque nosotros pertenecemos a Sevilla, la organización Primigenia, una universidad que, por cierto, tiene muchísimas relaciones con universidades americolatinas, que es la Universidad Pablo de Olavide. Con ellas empezamos a hablar porque nos dimos cuenta que en sus propios currículos oficiales no trataban nada de consumo. Quizás algo de ley de garantías, leyes muy inconexas entre sí que no trataban nada de consumo. Y entonces de ahí surge esa necesidad, nos conseguimos reunir, después de muchas reuniones, hicimos un convenio y conseguimos conveniar la primera cátedra de consumo de España. Fijaros que estamos hablando que en 1978 en España se firma la Constitución donde se dice que el consumo y las organizaciones de consumidores deben de estar y deben de ser legisladas y debe haber una ley de consumo general y la hay. Y desde el 78 hasta el 2017 que nosotros firmamos esta cátedra no había habido ninguna acción en cuanto al consumo en la universidad. Y ni en derecho, porque yo comprendo que en arquitectura, que tampoco, que también se puede estudiar algo de consumo, pero que en arquitectura no se estudie, pero que en derecho no haya una asignatura, aunque sea optativa, de derecho del consumo, pues no la había. De ahí firmamos y desde hace pues 2 o 3 años venimos implementando que las personas que terminan su carrera universitaria y están haciendo másters desarrollen formaciones específicas en consumo con Facua. Hemos conseguido que la Universidad Pablo de Olavide cree una asignatura optativa que se llama Derecho de las Personas Consumidoras y Usuarias, que somos representantes y damos formaciones a lo largo del año en esa asignatura optativa, pero para nosotros ya eso es un logro. Tener una optativa y una cátedra de consumo para nosotros es un logro, pero es triste, porque realmente un abogado cuando sale, aunque se dedique a un tema u otro, siempre va a tener que tocar temas de consumo, porque aborda tantísimos y tantísimos temas y tantísimas aristas que es complicado que no llegue a tocar temas de consumo. Así que así surgió, así seguimos. De hecho, este año tenemos que renovar el convenio y seguramente haremos muchas más cosas porque estamos, la verdad, exultantes porque está dando muy buenos resultados. Los juristas salen encantados de ver realmente esa teoría que le dicen en la clase, de ver cómo se aplica en la sociedad civil a diario, porque van nuestros abogados y les dicen, mira, sí, la ley de suministro eléctrico dice esto, pero en la realidad nuestras reclamaciones es otra. Es otra. En realidad las administraciones de ese tema no hacen nada. En realidad tenemos un ministerio de consumo que se supone que podemos elevarla y no hacen nada. En realidad, es decir, ellos ven que realmente la teoría, cuando se incardina en lo práctico, se diluye tantísimo y no tiene nada que ver, tiene tantísimas formas de interpretarse, porque sabemos que la ley es eso, interpretarse, Claro. pero en eso estamos. Almudena, ya para ir finalizando, una última pregunta antes de terminar. ¿Qué posibilidades abre hoy la nueva realidad, hoy después de una época de pandemia en la cual, bueno, la educación tuvo que trasladarse a los hogares a través de dispositivos móviles, a través de computadoras, a través de tablets? ¿Qué posibilidad abre eso para la educación del consumidor? Nosotros, fíjate que cuando empezó la pandemia aquí en España, el mismo día que nuestro presidente dijo que había que irse a casa 2 semanas,
todos en Facua cogimos nuestros ordenadores y nos fuimos a casa para 2 semanas. Bueno, pues estuvimos 1 año y 5 meses en casa, todos, ¿no? En ese año y 5 meses, evidentemente, cuando ya vimos que de estas 2 semanas pasaba un mes, cuando de ese mes pasaba otro mes, de ese mes a otro mes, Facua tiene un concepto claro de cercanía, es decir, a nosotros, ¿verdad?, que las tecnologías nos gustan, acercan, permiten, hacen accesibles ciertas cosas, pero para nosotros la cercanía es primordial. Y cuando vimos que eso iba a durar un tiempo bastante grande, pues decidimos agarrarnos a ella. Entonces, realmente lo que empezamos es hacer planes formativos online, de manera remota, para todos nuestros socios. Antes las hacíamos de manera presencial o incluso le enviábamos guías a casa o incluso a través de nuestras propias revistas, pero empezamos a realizarlo de manera online. Nos dimos cuenta que al principio costó, porque claro, estaban acostumbrados a un tipo de formación, pero han ido adaptándose, como todos hemos hecho en pandemia, a unas cosas u otras, y lo mismo que Facua se tuvo que adaptar a qué formación dar ahora, ellos también. Y como yo te he dicho que nuestra vertiente de la escuela es formación externa e interna, esta formación externa a los socios fue de manera que hicimos planes de formación para ellos de temas que estaban, sobre todo en temas de pandemia. Si has comprado un vuelo de avión y no te lo devuelven, ¿qué puedes hacer? Si quieres contratar una portabilidad, se te ha quedado sin teléfono y es que el técnico no puede venir a casa por la pandemia, ¿qué podemos hacer? Los alquileres, las hipotecas, es decir, todo eso intentamos llegar a los consumidores de manera online. Y aparte, como nuestra segunda vertiente es la formación interna de nuestros propios colaboradores técnicos y directivos, lo que hicimos fue crear nuestra propia aula virtual. Creamos una aula virtual de consumo donde todos los meses colgábamos formaciones, tanto específicas para los que tenían que atender al teléfono, que antes no era telefónico, sino presencial. Tuvimos que adaptarnos también a los propios abogados a estos temarios nuevos de la pandemia que cambiaban cada 15 días, salían nuevas legislativas en cuanto a la pandemia. Y todo eso fue adaptándonos. Lo mismo que se tuvo que adaptar el socio, el consumidor o la persona en general, nosotros nos adaptamos. Y fíjate si nos adaptamos que lo seguimos adoptando. Nosotros nos hemos incorporado, ya estamos físicamente todos en las sedes de Facua, pero sin embargo seguimos teniendo el aula virtual para la formación interna y seguimos teniendo nuestros planes de formación para los socios y los consumidores de manera remota y online. Es decir, que nos ha servido, nos ha enseñado y estamos llegando a más gente, porque es verdad que el desplazarse a un sitio costaba, mientras que ahora tú en la comodidad de tu salón, pues te conectas y encima te está diciendo Facua que la subida eléctrica, que cómo leer tu factura, que, es decir, estamos dando ese servicio de cercanía a través de la manera online, ¿no? Claro, esperamos que Latinoamérica pueda también recibir todo ese bagaje de conocimiento desde España, precisamente hoy que tenemos la virtualidad, ¿no? Y que ya en Latinoamérica pues nos estamos acostumbrando a todo esto. Así que, bueno, nada más agradecerte, Almudena, tu tiempo. El tiempo pasa súper rápido, hemos platicado un poco y creo que se nos quedan algunos temas ahí en cuanto a educación del consumidor. Probablemente te esté molestando más adelante para poder seguir platicando acerca de esto que es fascinante. Me imagino que tú, pues... Continuando con la conversación, vamos, seguro. Ok, perfecto. Gracias nuevamente, Almudena, por tu tiempo y bueno, no sé si quieras dejar un mensaje precisamente dentro del tema del consumidor. Pues el único mensaje es que precisamente con la Universidad Pablo Olavide queremos exportar y vamos a empezar a tener conversaciones y relaciones con universidades latinoamericanas, queremos exportar el modelo de la cátedra de consumo a Latinoamérica. Es decir, que es por ahí donde vamos a empezar a intentar entrar en esa sociedad universitaria para poder llegar a la sociedad civil a través de las organizaciones de consumidores y a través, evidentemente, de la Fundación para un Consumo Responsable de América Central. O sea que nosotros encantados, de verdad, y seguimos trabajando y para lo que queráis, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias, Almudena, y gracias también a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube. Les agradecemos el hecho de que puedan llegar, suscribirse y dar play a todos nuestros
videos, todas las entrevistas son interesantes, las que tenemos siempre en el tema de consumidor, educación, en fin. Gracias y será hasta una próxima.